Siete lunes, de Andrea Camilleri. Un caso del comisario Montalbano. Capítulo 6. ¿No se encuentra bien?, preguntó el comisario. ¿Lo dice por el termómetro? No, eso es un pequeño control que hago de vez en cuando, contestó sin quitarse el aparato de la boca y por consiguiente le salió voz de borracho. Lo celebro. Como me habían dicho que me estaba muriendo, se lo he dicho a un imbécil que no lo ha entendido. Pero tengo más de 94 años, amigo mío, y por lo tanto no resulta tan equivocado decir que me estoy muriendo. Solo que hoy en día, por estar moribundo, todos entendemos una fase agónica, una situación para llamar al cura para la última y extrema confesión. ¿Qué podía replicar? Nada. Era un razonamiento perfecto. Maraventano se retiró finalmente el termómetro, lo miró, lo depositó encima de la mesa, sacudió la cabeza, tomó uno de los 3 biberones llenos que tenía delante y empezó a beber. No creo que usted haya venido a verme para informarse sobre mi estado de salud. ¿Puedo servirle en algo? Y Montalbano le contó todo de corrido, desde el pez al elefante. Le habló también de su temor ante la siguiente jugada del hombre que se creía Dios o que creía mantener una estrecha relación con él. Alcide Maraventano lo escuchó sin interrumpirlo en ningún momento. Solo al final preguntó: ¿Trae las notas? Como es natural, el comisario las llevaba y se las mostró. Maraventano despejó un poco la mesa, las colocó en fila, las leyó y releyó. Después miró a Montalbano y se echó a reír. ¿Qué es lo que le parece tan divertido?, preguntó sorprendido el comisario, y ver que el otro no contestaba lo provocó. Es difícil entender algo, ¿eh? ¿Difícil?, repuso Maraventano, quitándose de la boca el biberón ya vacío. Pero sí es elemental, amigo mío, tal y como diría Sherlock Holmes al doctor Watson. ¿Ha podido leer alguna vez los Cypher-Highium? No he tenido ocasión, contestó imperturbable. ¿Qué son? Son los libros de la contemplación, escritos probablemente hacia la mitad del siglo XIII. El comisario extendió los brazos con un gesto desolado. No solo no los había leído, sino que jamás había oído hablar de ellos. Pero, sin duda, habrá leído alguna página de Moisés Cadovero, añadió en tono condescendiente Maraventano. ¿Y ese quién era? Vete a saber por qué aquel nombre y aquel apellido le sonaron venecianos. Un dux, apuntó a ciegas. No diga tonterías, replicó con severidad Maraventano. Montalbano empezó a sentirse incómodo y sudado. Había vuelto a convertirse de golpe en el mediocre estudiante que siempre había sido, desde la escuela primaria hasta la universidad. No abrió la boca, inclinó la cabeza y se puso a describir círculos con el dedo índice en el polvo de la mesa. Esta vez estoy jodido. Este me suspende, se le ocurrió pensar. Vamos, dijo en tono conciliador Alcide Maraventano. No me dirá que el nombre de Isaac Luria le es del todo desconocido. Del todo, profesor, del todo. Y en la punta de la lengua asomó inesperadamente una respuesta clásica. En mi libro no estaba. No, consiguió responder con la voz de un gallito en su primer kikiriki. Pero la verdad es que ahora mismo... Alcide Maraventano lo miró, suspiró, sacudió la cabeza y empezó a levantarse de la silla. Tardó en levantarse un rato que al comisario se le antojó interminable, de tan largo como era aquel hombre. Al final, tras haberse desenroscado como una serpiente, aquella especie de asta que era un cuerpo y que terminaba con una trémula calavera, se puso en marcha. Voy arriba a buscar un libro y vuelvo, dijo. El comisario lo oyó subir por la escalera porque a cada peldaño emitía un «ah» de dolor. Casi se avergonzó de haber tenido que someter al pobre viejo a aquel esfuerzo, pero Alcide Maraventano era el único que podía explicarle algo
acerca de un problema que no parecía tener solución. Le entraron ganas de encender un cigarrillo, pero temió hacerlo. Con todo el papel que había allí dentro, seco, amarillento y centenario, cualquier cosa habría bastado para provocar un incendio. Transcurrieron unos 20 minutos. Por más que aguzara el oído, no se oía el menor ruido desde el piso de arriba. A lo mejor el anciano había subido a buscar el libro a una habitación que no estaba exactamente situada encima de donde él se encontraba. De repente se oyó un estruendo espantoso, un estallido aterrador. Toda la casa tembló. Cayeron fragmentos de revoque del techo. ¿Un terremoto? ¿La explosión de una bombona de gas? Montalbano, bruscamente levantado de la silla que a punto había estado de atravesar el techo de un golpe, vio caer sobre la puerta que miraba a la escalera una especie de telón blanco. Debía de ser el polvo, la polvareda de los escombros del piso superior. A lo mejor la escalera se encontraba en situación inestable, pero el comisario se sintió en la obligación de subir cuidadosamente por ella para acudir en ayuda del padrino, o puede que no. La densa polvareda le penetró en los pulmones y le provocó un ataque de tos. Los ojos empezaron a lagrimearle. Fue entonces cuando percibió cierto movimiento en lo alto de la escalera. ¿Hay alguien ahí? Preguntó medio asfixiado. ¿Y quién tiene que haber? ¿Yo? Dijo la serena y tranquila voz de Alcide Maraventano. Después, entre la niebla, el padrino, o puede que no, apareció con un libraco bajo el brazo. De verde moho, el color de la túnica se había vuelto blanco yeso a causa del polvo. Alcide Maraventano parecía el esqueleto de un papa descendiendo por una escalera. ¿Pero qué ha pasado? Nada, se ha caído una estantería que, a su vez, ha hecho caer 3 o 4 pilas de libros. ¿Y toda esta polvareda? ¿No sabe que los libros crían polvo? Volvió a sentarse en la silla. Dio unas cuantas chupadas al biberón porque se le había secado la garganta. Expectoró, abrió el libraco y comenzó a hojearlo. Esta es la ilustración que Jaime Vital hace del pensamiento de su maestro Luria. Gracias por la aclaración, dijo Montalbano. Pero quisiera saber de qué estamos hablando. Maraventano lo miró perplejo. ¿Aún no lo ha comprendido? Estamos hablando de la cábala y sus interpretaciones. La cábala. Había oído hablar de ella, claro, pero siempre como de algo misterioso, secreto, esotérico. «Ah, aquí está», exclamó Maraventano, deteniéndose en una página del libraco. Preste atención. Cuando el Ensuf concibió la idea de crear los mundos y producir la emanación para sacar a la luz la perfección de sus actos, se concentró en el punto de en medio, situado en el centro exacto de su luz. La luz se concentró y se retrajo por entero, alrededor de aquel punto central. ¿Ahora lo tiene claro? No, contestó Montalbano estupefacto. Comprendía, por supuesto, el significado de las palabras, pero no conseguía establecer una relación entre una palabra y otra. Me remito a Cordovero, explicó Maraventano, el cual afirma que Ensuf, el ente supremo, para que los hombres puedan, por lo menos en parte, comprender su grandeza, se ve obligado a contraerse. Empiezo a entender, dijo finalmente el comisario. Y cuando termine de contraerse, se aparecerá a los hombres en toda su luz y en todo su poder. Virgen Santísima, balbució Montalbano. Había comprendido de pronto a dónde quería ir a parar aquel loco que se creía Dios. Ese imbécil no ha entendido nada de la cábala, dijo Maraventano a modo de conclusión. Este imbécil no está pensando en matar a un solo hombre, sino que está preparando una matanza. Maraventano lo miró. Sí, considero muy plausible su hipótesis. Montalbano notó una sensación de ardor en la garganta y a punto estuvo de tomar un biberón y ponerse a chupar.
¿Por qué dice que no ha entendido nada de la cábala? Maraventano sonrió. Voy a ponerle un solo ejemplo. El punto de mayor concentración de la luz, el punto central, es el lugar de la creación, no de la destrucción, siempre según Luria y Vital. Él, en cambio, está convencido de lo contrario. Es necesario que usted le pare los pies, por el medio que sea. ¿Puede explicarme por qué actúa siempre en las primeras horas de cada lunes? Puedo aventurar una hipótesis, porque el lunes es el principio de la luz, el día en el cual se considera que el Creador dio comienzo a su obra. Oiga, lo apremió Montalbano, comprendiendo que cada segundo de información de más equivalía a una ganancia. ¿Usted conoce a alguien que en Vigata o sus alrededores se haya ocupado de estas cosas? Piénselo bien. No puede haber muchas personas que se hayan dedicado o se dediquen a estudios tan difíciles y complejos. Alcide Maraventano buscó en el pozo sin fondo de su memoria y al final encontró algo. Había uno hace muchísimos años. Algunas veces venía a discutir conmigo. Se llamaba Saverio Ostelino. Me llevaba unos cuantos años. Vivía en Vigata. Recuerdo que asistí a su funeral. Está enterrado allí. ¿En el cementerio de Vigata? Se sorprendió Montalbano. ¿Y por qué no? Replicó Alcide Maraventano. Se interesaba por la cábala no por motivos de fe, sino porque era un estudioso. ¿Tenía hijos? Jamás me habló de sí mismo. Dicho eso, el anciano se apoyó contra el respaldo del sillón, echó la cabeza hacia atrás y permaneció inmóvil. Montalbano esperó un poco y después, aguzando el oído, oyó un levísimo ronquido. Maraventano se había adormilado. ¿O acaso lo fingía? Sea como fuere, aquel sueño verdadero o simulado solo significaba una cosa, que la visita había tocado a su fin. El comisario se levantó y abandonó la estancia de puntillas. Con expresión desdeñosa, Mimí le arrojó sobre el escritorio unas 10 hojas totalmente llenas de una apretadísima escritura. Esta es la lista de todos aquellos cuyo apellido empieza por O. Para tu conocimiento, se trata de 402 personas, entre varones, mujeres, niños, niñas, ancianos y recién nacidos. ¿Están todos aquí? Sí, todos figuran en esa lista. Mimi, no empieces a comportarte como Gatarella. ¿Qué quieres decir? En este momento, ¿están todos aquí, en Vigata? ¿Se encuentran presentes o alguno de ellos está fuera de casa? ¿Y yo qué sé? Pues has de saberlo. Cuando decidamos reunirlos, quiero tener la absoluta certeza de que están todos. Quiero saber quién está ausente del pueblo por asunto de negocios, estudio, enfermedad y cosas por el estilo. También debo saber si alguien tiene intención de salir antes del lunes que viene, o si habrá alguien que regrese, siempre antes del lunes. ¿Está claro? Clarísimo, pero ¿cómo lo hago? Ponte de acuerdo con Faccio. Utilizad a todos los hombres que necesitéis. Id de casa en casa y llevad a cabo una especie de censo. ¿Y si empiezan a hacer preguntas? Contestas cualquier chorrada. A ti se te da muy bien eso de inventar chorradas, Mimí. En cuanto Mimí se retiró, tomó la lista. ¿Cómo había dicho Maraventano que se llamaba el estudioso de la cábala? Ah, sí, Saverio Ostelino. En la lista había 3. Francesco, Tiziano y, justamente, Saverio. Sin duda su nieto, que a lo mejor no tenía nada que ver con todo el asunto. Su apellido, que empezaba por O, lo incluía entre las probables víctimas y, por consiguiente, lo excluía de la posibilidad de que fuera él el loco fanático. Pero todo se tenía que controlar. Pasó una mala noche, prácticamente dando vueltas en la cama. Demasiadas eran las preguntas, las dudas, las incertidumbres que lo carcomían. ¿Tenía que informar al jefe superior de lo que estaba ocurriendo? Era su deber, eso seguro. Y si el otro no lo creía, ¿podría seguir actuando por su cuenta y riesgo? Estaba tan convencido de que el loco se disponía a cometer una matanza
como si se lo hubiera comunicado personalmente en persona, por decirlo en palabras de Catarella. Y de vez en cuando se abrían paso con prepotencia algunas palabras de Achí de Maraventano. Porque el lunes es el principio de la luz, el día en el cual se considera que el Creador dio comienzo a su obra. Esas palabras lo inquietaban, pero no conseguía comprender por qué. En algún lugar de la casa tenía que haber una Biblia, que una vez había pedido en préstamo y que jamás había devuelto. Le llevó tiempo, pero la encontró. Volvió a acostarse y empezó a leer. Y cumplida el 6º día la obra que había hecho, Dios descansó el 7º día de lo que había hecho, y lo bendijo porque con él descansó todo lo que había creado. En otras palabras, el 7º descansó. ¿Y bien? ¿Qué importancia tenía aquella frase en la investigación que estaba llevando a cabo? No sabía ni el cómo ni el por qué, pero intuía vagamente que algo significaba aquel día de descanso. Y algo muy importante, por cierto. El hombre caminaba muy despacio y con la cabeza gacha, como si mirara dónde ponía los pies a causa de la poca luz que emitían las farolas, algunas de las cuales estaban incluso apagadas. No pasaba ni un alma. Todos se habían ido a dormir, o por lo menos eso creían ellos, puesto que a lo que habían ido en realidad era al ensayo general del sueño eterno en el que, en cuestión de unos días, se hundirían gracias a él. Todos, viejos que ya percibían muy cerca el aliento de la muerte, y criaturas recién nacidas que aún no habían abierto los ojos, niños y ancianos, hombres y mujeres. Ante la sola idea de la proximidad de aquel día, del día, un fuerte escalofrío que se inició en su ingle y le subió como una descarga eléctrica por la columna vertebral y le llegó al cerebro, provocándole una especie de embriaguez repentina tan fuerte que las sombras de las casas empezaron a dar vueltas a su alrededor. Cerró los ojos, respirando afanosamente y gimiendo de placer. Tuvo que permanecer inmóvil unos cuantos minutos. Después le pasó la borrachera y estuvo en condiciones de reanudar el paseo. Se puso a cantar en silencio en su fuero interno. Dies ira, dies illa. A última hora de la mañana siguiente llegó Mimí Augello, diciendo que la lista había disminuido en 35 personas. Si quieres te concreto los detalles. 4 han emigrado a Bélgica, 6 a Alemania, 3 están estudiando en Palermo. ¿Estás seguro de que no regresarán antes del lunes? Segurísimo. Después, tras una pausa, me han acribillado a preguntas. ¿Y tú? He dicho que se trataba de una ley muy reciente de la Unión Europea, un censo acerca de los desplazamientos interiores y exteriores de los habitantes de algunas ciudades piloto. ¿Y se lo han creído? Algunos sí y otros no. ¿Y los que no, qué te han dicho? Nada, probablemente estaban soltando maldiciones para sus adentros. Pues entonces, ¿por qué han contestado? Porque nosotros somos representantes de la ley, Salvo. Lo cual significa que, en nombre de la ley, tenemos la facultad de hacer cualquier chorrada que se nos ocurra. ¿Y ahora te das cuenta? Montalbano prefirió no insistir en el tema. O sea, que ahora ya sabéis dónde viven. Mimi, tendrás que encargarte de una tarea muy fina, pero un poco pesada. Haz una cruz en el callejero de Bigata para indicar dónde viven aquellos cuyo apellido empieza por O. Después traza un recorrido ideal, el más corto, para que en el momento oportuno podamos avisarlos a todos en el menor tiempo posible. De acuerdo. Si no conseguimos identificar y pararle primero los pies al loco, habría que reunir a todas estas personas, posiblemente el domingo por la noche después de la cena, y trasladarlas al cine Mezzano. Ya he hablado con el propietario. El local cuenta con 500 localidades. Mimí adoptó una expresión pensativa. ¿Qué te ocurre?, preguntó el comisario. Comprendo que va a ser complicado convencer a esa gente de que salga de su casa. Puede que alguien tenga algún anciano difícil de transportar. El problema es otro.
De repente, Montalbano se enfureció. Odiaba aquella frase. La oía pronunciar cada vez con más frecuencia en cualquier reunión, y el que la decía tenía la intención, más o menos oculta, de desviar la conversación que en aquel momento se estuviera manteniendo. Se reprimió y no manifestó su desagrado, porque el asunto que los ocupaba era demasiado importante. ¿Y cuál es ese otro problema? Una vez que hayamos conseguido instalar a toda esa gente en el interior del cine, ¿cómo vamos a entretenerla? ¿Tú te das cuenta? Habrá chiquillos llorando, otros que armarán jaleo jugando, ancianos que querrán descansar, hombres que se pelearán. Eso no es un problema. Haremos que les proyecten una buena película, una de esas que todos pueden ver. Y tú, que tienes una voz aceptable, podrías cantarles también alguna cancioncilla. Tomó la lista de los que estaban fuera de Vigata y la estudió. Los 3 Ostelino, Francesco, Tiziano y Saverio, no figuraban en ella. Se la pasó a Augello. Mimí se la arrancó de la mano y abandonó la estancia sin despedirse siquiera. Capítulo 7. A la mañana siguiente se presentó en la comisaría temprano, pero que muy temprano. Dottori, no hay nadie aún, excepto Fazio, dijo Catarella en cuanto lo vio. Dile que venga a mi despacho. Dottori, el susodicho duerme en el despacho del dottori Augello, le advirtió. En efecto, Fazio se había sumido en un profundo sueño con la cabeza apoyada en los brazos cruzados y apoyados a su vez sobre el escritorio. —Fazio. —¿Eh? —contestó levantando la cabeza pero con los ojos todavía cerrados. —Ya que estás, ¿por qué no te traes la cama de casa? Fazio se levantó de un salto avergonzado. —Perdóneme, dottore, pero es que esta noche he tenido que relevar a Gallo y entonces... —¿Y por qué tú? ¿No podías decírselo a Galuzzo? Por cierto, hace un par de días que no veo al señor Gallo. Fazio lo miró sorprendido. —¿Pero cómo, dottore? ¿Nadie se lo ha dicho? —No. ¿Qué es lo que tenían que decirme? —Que anteanoche murió la madre de Gallo. —Maldita sea. Podrías haber tenido la amabilidad de comunicármelo. ¿Cuándo es el entierro? Fazio consultó el reloj. —Dentro de 3 horas. Corre ahora mismo a la floristería. Quiero una corona. Diles que pagaré lo que piden, pero que quiero una corona. 3 horas después asistió a la misa de difuntos y siguió el cortejo hasta el cementerio. Estaba a punto de retirarse tras haber abrazado a Gallo cuando se le ocurrió una idea. Se acercó a un vigilante. —¿Podría decirme dónde está enterrado Saverio Ostelino? —En su tumba —contestó el hombre, el cual, continuando la tradición literaria, era también un ingenioso filósofo. El comisario, que no estaba para bromas, lo miró de mala manera. Ante aquella mirada, toda la filosofía del vigilante desapareció. Tome usted este caminito y sígalo hasta el fondo. Después gire a la izquierda y se encontrará delante de la iglesia que hay en el centro del cementerio. Detrás, casi pegada a ella, está la tumba que busca. La tumba no era una tumba cualquiera, sino una auténtica capilla aristocrática, una construcción más bien imponente. Arriba había un ancho friso, una especie de rótulo de piedra en el cual figuraba escrito en letras de bronce dorado: Familia Ostelino. Estaba bien cuidada. Montalbano introdujo la cabeza entre los barrotes de hierro forjado de la verja que servía de puerta, pero los gruesos cristales tintados de gris que había detrás le impidieron ver el interior. Dirigió una breve plegaria al cabalista Saverio Ostelino para que, desde el más allá, le echase una mano y abandonó el cementerio. Fue a la trattoria San Calogero, pero, para gran consternación del propietario, no consiguió comer nada de nada. Tenía un nudo en la boca del estómago y hasta los efluvios del pescado le resultaban molestos. Dio un largo paseo por el muelle, pero se notó débil y cansado. Cansado y humillado por su impotencia, por su incapacidad de detener los planes del hombre que se creía Dios. Comprendía con lucidez
que se había visto obligado a ir a remolque de la locura del desconocido. No conseguía hallar algo que le permitiese situarse, si no un paso por delante, por lo menos al lado del adversario. Solo podía jugar a la defensiva, y eso era, para él, una novedad que lo pillaba totalmente desprevenido. Y lo peor es que no lograba transformar en rabia la sensación de frustración que experimentaba. La rabia, para él, era un potente motor. Acababa de sentarse cuando la puerta golpeó violentamente contra la pared. «Perdón, doctor, se me ha escapado». «¿Qué hay?» «Alguien quiere hablar con usted personalmente en persona. Dice que tiene que tener la prioridad absoluta. Dice que es una cosa urgentísimamente urgente». «¿Te ha dicho su nombre?» «Sí, señor. Álgida». «¿Como la marca de helados?» «Justo como el helado, dottori». «¿Y te ha dicho el apellido?» «Sí, señor, dottori Parapetano». «Alcide Maraventano». Si llamaba, el asunto debía de ser muy importante y verdaderamente urgente. «¿Se lo paso, dottori?» «No, voy yo a la centralita». Temía que Catarella, con sus complicados manejos en la centralita, desconectara la línea. Tomó el auricular con las manos ya sudadas a causa de la tensión. «Montalbano al habla. ¿Desde dónde me llama, señor Maraventano?» «Desde mi casa». «¿Tiene teléfono?» «Eso ni hablar. Ha venido a verme un amigo mío que tiene uno de esos cacharros. ¿Cómo se llaman?» «¿Móviles?» «Sí, y he aprovechado. Quiero decirle que he reflexionado mucho acerca de todo lo que usted me contó y he llegado a una conclusión». Montalbano oyó desde el otro extremo de la línea un extraño ruido que no tardó en identificar. Maraventano estaba dando una chupada al biberón. Se puso nervioso. El otro se lo estaba tomando con calma. «¿Me dice su conclusión, por favor?» «Es la siguiente, mi querido amigo. El próximo acontecimiento, cualquiera que sea, no puede ocurrir de ninguna forma como todos los demás. A primera hora del lunes, porque el ciclo tiene que terminar obligatoriamente en sábado», concluyó Montalbano. En un santiamén había logrado comprender lo que no había comprendido al leer la Biblia. El lunes, el día que señalaba el comienzo de la creación, no podía ser el mismo que el del final. «¡Bravo!», exclamó Maraventano. «Veo que lo ha entendido perfectamente. Recuerde, se trate de lo que se trate, ocurrirá con toda certeza antes de las 12 de la noche del sábado, pues el domingo nuestro imbécil tendrá que descansar, junto con otras muchas personas, me temo. Y ponga atención, el final de la contracción, en la confusión mental de este individuo, coincidirá necesariamente con su reconversión en una luz cegadora, imposible de contemplar. ¿Me he explicado?» Se había explicado muy bien. Montalbano notó que le subía la temperatura y no le dio las gracias ni se despidió. Se limitó a colgar el teléfono y se puso a dar voces sin darse cuenta. «¿A qué día estamos, ¿A qué día estamos?» Tenía un calendario inmenso, obsequio de la panadería Foderaro y Badalá, justo delante de las narices, y ni siquiera conseguía verlo. «A primero de mes», contestó también a gritos Catarella, contagiado por el pánico que dejaba traslucir la voz del comisario. O sea, que el día siguiente sería 2 de noviembre, el día dedicado a los difuntos. No se estaban equivocando ni él ni Maraventano. Tuvo esa clara, inmediata y absoluta certeza. ¿Qué decía la plegaria que había oído en la iglesia durante el funeral? Ah, sí, era el credo. Desde allá ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y el 2 de noviembre, en el cementerio, aquel insensato los tendría a todos a mano, tanto a los vivos como a los muertos. Y lo último que verían los vivos sería la manifestación de la luz absoluta. Tal como sucedió en Hiroshima, se le ocurrió pensar. Y de repente se le pasó la alterada agitación que lo dominaba y solo le quedó una tensión racional. Finalmente había vislumbrado la manera de tomar la iniciativa, apartando al adversario. Ya no iba a remolque, le tocaba a él hacer la jugada apropiada. «Envíame ahora mismo a Ollelo y a Faccio», le dijo a Catarella mientras se dirigía a su despacho.
¿Qué pasa? Preguntó Mimí, entrando precipitadamente seguido por el otro. Catarela se ha puesto a gritar diciendo que tú. Vio a Montalbano más amarillo que un muerto. Se asustó y se calló. Oídme bien. Contraorden. Cualquier cosa que tenga que ocurrir ocurrirá mañana sábado y no el lunes. ¿Cómo te has enterado? Preguntó Augello. No me lo ha dicho nadie. Ya había pensado en esa posibilidad. Y ahora mismo alguien acaba de confirmármelo. Fazio, recuerda que en cuanto terminemos aquí, debes enviar a Gallo a avisar a Mezzano de que su cine tiene que permanecer a nuestra entera disposición desde las 21 a las 24 horas de hoy. Ambos se miraron sorprendidos. ¿De hoy? Preguntó Augello. Pero si tú mismo has dicho que esta historia ha de terminar el sábado. Mimi, es la única manera que tenemos de cortarle el camino. Por una vez, si mis suposiciones son acertadas, nos adelantaremos a él. Cuanto menos tiempo perdamos, mejor, podéis creerme. Y tiempo nos queda muy poco. Id corriendo con los demás a avisar a las familias. Decidles que se presenten a las 9 en punto. Disponen de 5 horas para prepararse. Si hay algún enfermo, que nos lo digan, y enviaremos una ambulancia para trasladarlo. Mimi, tú te sitúas a la entrada del cine con la lista y compruebas los nombres de los que vayan entrando. Si alguien no se presenta, avisa a Fazio, que se encargará de que lo busquen y vayan a recogerlo. ¿De acuerdo? De acuerdo, contestaron ambos al unísono. Repito, quiero tener la certeza absoluta de que a las 9:30 de esta noche todas las personas interesadas estarán en el interior del local. ¿Y qué les decimos esta vez? Preguntó Fazio. La verdad. O sea, que si no hacen lo que les decimos, se expondrán a un peligro mortal. Ya verás cómo corren. ¿Me permites una observación? Preguntó Mimi. Pues claro. Esta historia del adelanto al sábado es fruto de un razonamiento tuyo, ¿no es así? Sí. Ahora supón que tu razonamiento es erróneo. La consecuencia será que el loco hará lo que se ha propuesto hacer el lunes que viene, como los lunes anteriores. En tal caso, ¿qué haremos para convencer a la gente de que regrese al cine el lunes? Diremos que hemos cambiado la película, contestó Montalbano, y que incluso habrá un espectáculo preliminar. El teniente de los carabinieri, Cesare Romitelli, escuchó en absoluto silencio la historia que le contó Montalbano, e inmediatamente después se entregó a una tan sistemática como inútil tarea de ordenar todo lo que tenía en el escritorio. Después levantó los ojos y miró al comisario. «Usted me coloca en una situación embarazosa», dijo, desplazando una carpeta desde el lado izquierdo al derecho. «¿Por qué?» «Comisario, yo creo en la historia que usted me ha contado. Se lo digo en serio. Y estoy dispuesto a colaborar con usted. Pero tengo que informar a mis superiores y eso usted no lo quiere, como tampoco quiere informar a los suyos, ¿es así?» «Sí, pero nosotros somos militares, comisario». «Comprendo». Ambos permanecieron en silencio un instante. «La situación sería absolutamente distinta», añadió Romitelli, «si una de mis patrullas, al pasar delante del cine Mezzano, observara casualmente una concentración de personas. En tal caso tendría la obligación de intervenir, incluso de pedir refuerzos para mantener el orden público. ¿Me he explicado?» «Se ha explicado muy bien», dijo Montalbano, levantándose y estrechando la mano del teniente. Abandonó el cuartel de los carabinieri muy aliviado. Había conseguido también del alcalde el envío de una decena de guardias municipales. Él, solo con sus hombres, no habría podido contener a los centenares de curiosos que saldrían de sus casas en cuanto se divulgara la noticia. La entrada en el cine de las familias convocadas se produjo a través de un pasillo abierto entre una enorme multitud ruidosa y a duras penas contenida por los carabinieri y la guardia urbana. Todo el asunto, ve a saber por qué, había adquirido un tono festivo, de cachondeo recíproco entre los que entraban y los que miraban a los que entraban. Pero entre los convocados también hubo protestas y murmullos, sobre todo por parte de los mayores. Un chaval de pelo largo, pendiente y barba, se plantó delante del comisario y le dirigió el saludo fascista.
Fazio le soltó un fuerte puntapié en el trasero y el mozo desapareció entre la multitud. Mientras entraba la gente, el cine se iba transformando en algo intermedio entre una guardería infantil y una residencia geriátrica. Finalmente, el comisario pudo subir al estrado seguido de Mimi Augello. Sabía que no estaba para nada en condiciones de hablar en público. Se le había puesto la cara tan colorada como un tomate y se notaba la boca tan áspera como cuando se come un limón. Soy el comisario Montalbano. Disculpen la molestia, pero lo ha hecho en su propio... ¿Cómo se dice esa cosa? Interés, apuntó Augello. ¿Interés? Hay uno que... Se ha producido una situación... Bueno, le paso la palabra a mi subcomisario, el doctor Augello. Bajó por la escalerilla empapado en sudor. Mimi fue rápido y eficaz. Explicó lo que tenía que explicar. Tranquilizó a los presentes en el sentido de que nada podría ocurrirles en el interior del cine, vigilado tanto por dentro como por fuera. Anunció que se pasaría lista para mayor seguridad. Subió Fazio con la lista en la mano y se situó a su lado. Se oyeron risitas y comentarios. La tensión había bajado considerablemente. El pase de lista ya estaba a punto de terminar cuando se produjo un contratiempo. «Ostellino Francesco». «Presente». «Ostellino Saverio». Nadie contestó. «¿Ostellino Saverio?», repitió Fazio. Esa vez tampoco hubo respuesta. «Yo me llamo Tiziano Ostellino», dijo entonces un septuagenario levantándose. «Francesco, el que acaba de contestar, y Saverio son mis hijos». Entretanto, Francesco Ostellino también se había levantado y estaba mirando a su alrededor en busca de su hermano. «No lo veo», dijo. «Estaba conmigo», añadió el padre. «Hemos llegado los tres juntos al cine, y cuando acabábamos de entrar me ha dicho que salía un momento a comprar cigarrillos». Un violento escalofrío, peor que el de las fiebres tercianas, sacudió al comisario de la cabeza a los pies. No, la ausencia de Saverio Ostellino no era una casualidad. Tuvo la certeza de haber conseguido que su adversario diese el primer paso en falso. Salió disparado como una flecha en dirección al septuagenario. «¿Su hijo Saverio vive solo o con usted?» «Solo en la casa que...» «¿Tiene por casualidad las llaves?» «Sí». «Démelas y dígame también la dirección», exigió. Y mientras el hombre obedecía en silencio, añadió, dirigiéndose a Fazio y Mimi, que se encontraban en el estrado: «Vosotros dos venid conmigo, que Gallo siga pasando lista». Abandonaron precipitadamente el cine. Ahora fuera ya no había curiosos ni gandules. A pocos pasos de allí vieron el rótulo de un estanco. La tienda tenía la persiana medio bajada. Se agacharon y entraron. «¡Ya está cerrado!», gritó el propietario al verlos a los tres repentinamente delante. «Policía, ¿usted conoce a un tal Saverio Ostellino?» «Sí, algunas veces compra aquí los cigarrillos». «¿Lo ha visto hace cosa de una hora, hora y media?» «No lo he visto desde ayer». «¿Hay otros estancos aquí cerca?» Sí, señor, hay otro, en el siguiente callejón». Con las prisas, Mimi Augello no calculó bien la altura de la persiana y se pegó una castaña descomunal. Soltó toda una letanía de reniegos. Cuando llegaron al otro estanco, el dueño estaba cerrando un pequeño escaparate lleno de pipas que había junto a la puerta. «¿Usted conoce a Saverio Ostellino?», gritó Fazio a su espalda. El estanquero pegó literalmente un brinco en el aire y se volvió asustado. «¿Pero qué coño de modales son esos?». Fazio no tenía tiempo para discutir acerca de cuestiones de urbanidad. Lo sujetó por las solapas de la chaqueta y lo empujó contra el pequeño escaparate. «Policía, ¿conoces a Saverio Ostellino, sí o no?». «No», contestó aterrorizado el estanquero. «¿Cuántos clientes han entrado en la última hora y media?». «4». «¿Recuerdas lo que han comprado?». Espere, una mujer, una caja de cerillas, el contable Anfuso, 2 hojas de papel timbrado, una chica, un sobre y un sello, y mi primo Filipo ha apostado un boleto». Por consiguiente, y hasta que se demostrara lo contrario, Saverio Ostellino no había salido del cine para ir a comprar una cajetilla de cigarrillos, tal y como le había dicho a su padre. «Tenemos que atraparlo cuanto antes».
dijo Montalbano. Echaron a correr hacia el cine, donde el comisario había aparcado su coche. Fazio tenía el corazón en un puño. Jamás en su vida había visto a su jefe tan preocupado. Capítulo 8. A pesar de que el pequeño chalet de los Hostelino se encontraba en las afueras del pueblo, en una zona que ya parecía plena campiña, llegaron allí en un abrir y cerrar de ojos. El comisario jamás había intentado circular a semejante velocidad, y de él se habría podido decir cualquier cosa menos que fuera capaz de sujetar debidamente el volante. Un perro extraviado se salvó por los pelos. El conductor de un Cinquecento que iba en dirección contraria vio la muerte de cara. Montalbano se detuvo justo delante de la puerta del chalet. Bajaron y lo examinaron desde fuera. No se filtraba el menor rayo de luz a través de las persianas. La casa se encontraba completamente a oscuras. Puede que Saverio Hostelino estuviera apostado detrás de una ventana, esperándolos con un revólver en la mano, y puede que no. Lo único que podían hacer era intentarlo. El comisario le entregó las llaves a Fazio, que abrió la puerta. Montalbano entró en primer lugar y encendió la luz. Se encontraron en un espacioso recibidor muy bien amueblado, con piezas del siglo XIX de un gusto un tanto fúnebre. —¡Saverio! —llamó Montalbano. No hubo respuesta. Por si acaso, Augello y Fazio desenfundaron casi simultáneamente las pistolas. Examinaron con cuidado la planta baja, que constaba de un enorme salón y una cocina, un pequeño estudio y un cuarto de baño. Nada. No solo no había ni un alma, sino que, además, las habitaciones, a pesar de su impecable aspecto, daban la impresión de llevar mucho tiempo deshabitadas. Subieron con cautela al piso de arriba. 3 dormitorios, 3 cuartos de baño. Abrieron los armarios, se agacharon para mirar debajo de las camas. Nadie. Solo uno de los 3 dormitorios, a juzgar por el gran desorden que reinaba en él, revelaba que era utilizado habitualmente. Lo mismo podía decirse de uno de los 3 cuartos de baño. Solo quedaba el último piso, integrado por una sola y espaciosa habitación. Un estudio con una mesa en el centro. Miles de libros por todas partes. En las estanterías, en el suelo, amontonados, formando pilas. Al comisario se le antojó de inmediato una reproducción de la estancia de Alcide Maraventano. Le bastó una sola mirada para comprender que estaba en presencia de una biblioteca especializada. Libros esotéricos, de magia, filosofía, historia de las religiones y así sucesivamente. Pero lo más curioso era que no parecían libros adquiridos recientemente. El más nuevo debía de remontarse a unos 40 años atrás. Sea como fuere, ya no quedaba ningún resquicio para la duda. El asesino de animales, el hombre que se creía Dios, tenía finalmente nombre y apellido. Montalbano se sintió mitad satisfecho y mitad, si ello fuera posible, todavía más asustado. Había conseguido obligarle a hacer la jugada equivocada, pero la partida aún no había terminado. Es más, aún había de empezar. «Es él», dijo, «y menos mal que no se ha quedado en el cine. Allí tenía a su disposición todas las OEs que quisiera». En aquel momento, Fazio, que estaba revolviendo los cajones, hizo un descubrimiento. «Se ha dejado la pistola aquí. Esta es una 7,65». Por toda respuesta, Montalbano se dio un gran manotazo en la frente. «¡Qué cabrón!», exclamó. Mimí y Fazio se volvieron a mirarlo con los ojos desorbitados. «¿Me lo dices a mí?», preguntó Augello. «¿Me lo dice a mí?», preguntó Fazio. El comisario no aclaró que se lo había dicho a sí mismo. «Cerrad esta casa y venid conmigo, rápido». Obedecieron sin atreverse a preguntar por qué. Sin previo acuerdo, esa vez se puso al volante Mimí. Habían visto demasiadas cosas durante el viaje de ida y el comisario no protestó. «¿A dónde vamos?» «Al cementerio». Augello, que estaba tomando una curva prácticamente sobre 2 ruedas, estuvo casi a punto de derrapar al oír la respuesta. «Mimi, no lo has entendido. Al cementerio tenemos que llegar vivos». «¿Puedo saber qué vamos a hacer allí?».
preguntó Fazio, poniendo en su voz todo el respeto posible. Debéis saber que el día que fui al entierro de la madre de Galo, interrumpió la frase. ¿Y bien? Dijo Mimi. Pero Montalbano estaba siguiendo el hilo de un pensamiento. Fazio, ¿tú conoces a Saverio Ostelino? Fazio conocía la vida y milagros de muchos habitantes de Vigata. Padecía lo que Montalbano llamaba complejo de registro civil. Tiene 42 años, ha sido profesor en el Instituto de Montelusa. Una vida metódica, pero hace 3 años su vida cambió. ¿Por qué? Se quedó viudo. De golpe perdió a su mujer y a su hija, que cursaba primaria. Fue un accidente de coche. Conducía a su mujer. Él no estaba. Desde entonces se fue a vivir solo a una casa que le había dejado en herencia a su abuelo. Esa que acabamos de visitar, creo. Dejó de trabajar y no le apetece hacer nada. Casi nunca sale. La verja del cementerio estaba cerrada. Llamaron a la puerta de la casa del vigilante, que estaba al lado. —¡Abran! ¡Policía! El vigilante, que se presentó soltando tacos, era el mismo que Montalbano ya conocía. —¡Ábranos! —Sean ustedes bienvenidos —dijo el hombre, abriendo la verja y echándose a un lado. —Venga con nosotros —ordenó Montalbano, que no estaba para conversaciones, y añadió—. ¿A Saverio Ostelino no le ha visto últimamente por aquí? Sí, señor. Prácticamente desde que se le murieron la mujer y la hija viene todos los días. Es el primero en entrar y el último en salir. En fin, el pobrecito ya no anda muy bien de la cabeza. ¿Qué hace? Se encierra en el interior del panteón familiar y reza. Por lo menos eso nos ha dicho a mí y a mis ayudantes. Lleva siempre una maletita de tamaño mediano. Dentro dice que hay libros de oraciones. Pero cuando él está en el panteón, ustedes no saben lo que hace realmente. No, señor comisario. Hay vidrieras de colores. ¿Pero qué quiere usted que haga ese pobre infeliz? Reza. Una vez me habló. Me explicó que había encontrado, según él, la manera de resucitar a su mujer y a la chiquilla. Loco de atar. ¿Qué podemos hacer? Son unas desgracias muy grandes. Habían llegado a la capilla de los Ostelino. ¿Tiene una llave? No, señor, pero es muy fácil abrir. Si me permiten y se apartan un momento. A pesar de la oscuridad del cementerio, Fazio y Montalbano se miraron asombrados. El vigilante estaba demostrando ser un cerrajero de primera, pero en aquel momento ambos tenían otras cosas en que pensar. Bajo la luz, el interior del panteón aparecía impecablemente limpio y en perfecto orden. Había flores frescas delante de los nichos de la mujer y la hija de Saverio Ostelino. A lo mejor el pobrecillo acudía allí simplemente a rezar. Pero justo en aquel momento el comisario se dio cuenta de que en el suelo, al lado del altar, había una especie de rectángulo oscuro. Se acercó. Era una trampilla abierta. La pesada lápida que la cerraba estaba apoyada contra la pared. Se inclinó para mirar, pero estaba demasiado oscuro. —¿Y por aquí a dónde se va? —Al pudridero —contestó el vigilante—, donde se colocan los ataúdes viejos o los difuntos recientes a la espera de su entierro definitivo. Pero me extraña. ¿Por qué? No me lo esperaba de él. Para abrir el pudridero se necesita una autorización, y el señor Ostelino no nos la ha pedido, y además no se deja abierto. ¿Hay luz abajo? Sin contestar, el vigilante puso un interruptor cercano a la entrada. La mandó instalar el señor Ostelino hace un par de años. Bajaron en fila. El comisario marchaba en cabeza. El pudridero era tan grande como el recinto de arriba. No estaba enlucido. Había 3 viejos ataúdes colocados en el centro. Los habían apartado para dejar las paredes libres. En efecto, las 4 paredes estaban literalmente cubiertas hasta la altura de un hombre de cartuchos de dinamita, dispuestos en grupos y en un orden perfecto. Las mechas de los cartuchos estaban atadas entre sí y unidas a una mecha más grande y larga que las demás. Bastaba con encenderla para que saltara todo por los aires. —¡Coño! —exclamó casi sin voz Augello.
Eso es lo que llevaba en la maletita. ¡Qué libros de oraciones ni qué leches! Dijo el vigilante, secándose la frente con una mano. Hemos llegado justo a tiempo. Mañana, día de difuntos, en el momento en que el cementerio estuviera más lleno de gente, habría prendido fuego a la mecha. Salgamos. Volvieron a subir en silencio, cada uno de ellos enfrascado en sus propios pensamientos. Una vez fuera del panteón, Montalbano le dijo a Fazio: «Llámame a Galo por el móvil», y esperó. «Hola, soy Montalbano. ¿Qué tal va todo por ahí?» «Todo relativamente tranquilo, dottore». «Oye, envíame al cementerio, a Imbro o a quien tú quieras. El vigilante le explicará junto a qué tumba tiene que montar guardia sin moverse ni un paso». «Se lo envío enseguida, dottore». «Ah, quería decirle una cosa. Mire, que ese tío, Saverio Ostelino, ha regresado y está sentado en la platea. Ha pedido perdón y ha dicho que, antes de encerrarse en el cine, tenía que resolver un asunto urgente». Montalbano se quedó helado. En cuanto los vio bajar del coche, que había llegado a la velocidad de una bala, Galo le salió al encuentro. «¿Dónde está? ¿Dónde está?», preguntó Montalbano, respirando afanosamente, como si la carrera la hubiera hecho él y no el vehículo. Galo lo miró perplejo. No estaba al corriente de nada. «Se ha sentado en la última fila. Está él solo. Las demás localidades de la fila están desocupadas. Pero, ¿qué ocurre?» «Escúchame bien y contéstame solo cuando lo hayas pensado. ¿Te ha parecido que estaba, no sé cómo decirlo, raro o nervioso?» «Pues sí, un poco, sí. Pero ahí dentro todos están nerviosos». «¿Llevaba algo?» «Sí, señor, una bolsa grande, como las que utilizan las mujeres para hacer la compra». «¡Virgen Santa!», dejó escapar Mimi. «¿Pero qué pasa?», preguntó Galo, progresivamente preocupado ante la visible preocupación de los demás. «Vosotros os quedáis en el vestíbulo», dijo el comisario. «Yo entro para echar un vistazo». Se esperaba cualquier cosa menos que el señor Mezzano hubiera tenido la ocurrencia de proyectar dibujos animados que el público comentaba entre risas. Algunos ancianos dormían. Montalbano vio de inmediato a Saverio Ostelino. Estaba solo, con la cabeza inclinada, absorto en los insensatos pensamientos que daban vueltas en el interior de su cabeza. Se le acercó muy despacio. Ostelino ni siquiera lo advirtió y permaneció en la misma posición. Montalbano miró al suelo al lado del hombre, pero no vio lo que buscaba. Luego se agachó como para atarse el cordón de un zapato. No cabía la menor duda. La bolsa no estaba. Abandonó la sala. «Ha escondido la bolsa en algún sitio antes de sentarse. Pero hay que encontrarla». Buscaron por todas partes, en el vestíbulo, tras las cortinas, tras los jarrones de flores, en el asiento de la taquilla. Nada. El comisario consultó el reloj. Las 12 de la noche y 1 minuto. Ya estaban en el día de difuntos. No le quedaba más tiempo que perder. Tenía que actuar de inmediato. Igual Saverio Ostelino guardaba en el bolsillo un mando a distancia que podía hacer estallar lo que había en el interior de la bolsa dondequiera que la hubiese escondido. Hemos de detenerlo, pero con mucho cuidado. Tú, Fazio, entras en la sala y te sitúas en el pasillo a su espalda. Comprueba que no sostenga nada en la mano. En caso de que así sea, propínale un golpe en la cabeza que lo deje fuera de combate. En caso contrario, sujétalo y no permitas que se meta la mano en el bolsillo. ¿Está claro? Clarísimo. Detrás de ti entrará Mimi, que te echará una mano, e inmediatamente después entro yo. Hay que procurar que la detención se realice con el menor alboroto posible. Si alguien se da cuenta y se pone a gritar, puede que se produzca un episodio de pánico. Y eso es lo peor que podría ocurrir. Y ahora, ánimo. Fazio entró y a los 5 segundos lo siguió Augello. Cuando el comisario entró también en la sala, se detuvo en seco. Saverio Ostelino ya no estaba en su sitio y Fazio y Augello lo observaban perplejos. Obedeciendo a una señal de Montalbano, Fazio recorrió rápidamente el pasillo central, mirando a derecha e izquierda.
No está, dijo al regresar junto al comisario. Pero Montalbano ya tenía cierta idea y sabía que le quedaban escasamente unos cuantos minutos de tiempo. «Tú», le indicó en un afanoso susurro a Mimi, «manda que se suspenda la proyección. Dales las gracias a todos por haber colaborado y envíalos de nuevo a casa a la mayor rapidez que puedas. Les dices que ya ha pasado el peligro. Que no armen follón. Quiero que se desaloje el cine en 5 minutos». Mimi salió disparado. «Tú ven conmigo», le dijo el comisario a Fazio. Se encaminó con paso decidido hacia una puerta protegida por una gruesa cortina, encima de la cual unas letras en neón decían «Servicios». Entraron primero en la zona reservada a las mujeres. Las puertas de los 4 cuartos de baño estaban abiertas. Dentro no había nadie. En la zona de caballeros, la puerta de un retrete estaba cerrada por dentro. Montalbano miró a Fazio y ambos se comprendieron. Seguramente Saverio Ostelino estaba tras aquella puerta. En medio del silencio percibieron con toda claridad su afanosa respiración, semejante a un estertor. El comisario notó sabor de sangre en la boca. Debía de haber mordido la lengua. Le dolían las mandíbulas de tanto apretar los dientes. Mediante señales, Montalbano explicó su plan. Contaría hasta 3 con los dedos, y entonces Fazio debería echar la puerta abajo de un empujón. Fazio asintió con la cabeza para expresar que lo había comprendido y le ofreció su pistola. Montalbano la rechazó y comenzó a contar. El empujón de Fazio fue tan violento que la puerta se desquició y el comisario se apresuró a tirar de ella hacia afuera. La escena que apareció ante sus ojos fue peor que una pesadilla. Saverio Ostelino sostenía en la mano una lámpara de petróleo encendida. A sus pies unos 30 cartuchos de dinamita. La bolsa vacía estaba en un rincón. Ostelino no se movía, permanecía petrificado, con los ojos tan tremendamente desorbitados que, a lo mejor, ni siquiera veía a los hombres que tenía delante. Fue entonces cuando Fazio, desconcertado por completo, vio cómo su jefe se inclinaba profundamente con las manos cruzadas sobre el pecho. «Vuestra inmensidad, os suplico perdonéis mi atrevimiento y me escuchéis. Dignaos dirigir vuestro rostro hacia mí». Los ojos de Saverio Ostelino perdieron la inmovilidad, se posaron sobre el comisario y lo enfocaron con dificultad. Montalbano avanzó despacio 2 pasos, con la cabeza inclinada, y cayó de rodillas. «Inmensidad, dejad que sea vuestro humilde siervo quien cumpla la obra. Concededme la gracia de encender la llama». Fazio también cayó de hinojos, con los brazos extendidos en gesto de devota súplica. Ostelino los contempló, y después, con un movimiento que pareció en cámara lenta, extendió el brazo y le ofreció la lámpara a Montalbano, mientras en su rostro se dibujaba una beatífica sonrisa de felicidad. Fazio pegó un brinco y sujetó al hombre por los brazos. Entonces el semblante de Saverio Ostelino se desencajó. «Me habéis engañado, me habéis engañado». No forcejeó para zafarse. Unos gruesos lagrimones empezaron a surcarle las mejillas. «Podía resucitarlas, ¿sabéis? Habría podido volver a tenerlas conmigo. Todavía conmigo, en mi luz, por toda la eternidad». Y Montalbano lo comprendió. El significado de aquellas palabras desesperadas lo conmovió y turbó. Arrojó la lámpara a un lavabo, salió y regresó a la sala, que ya estaba desierta. Se sentó y contempló la pantalla en blanco. Una pesada y espesa capa de desconsolada melancolía lo asfixió. Al cabo de un rato, Fazio se sentó en la butaca de al lado. «El doctor Augello lo está acompañando a una clínica de Montelusa. He hablado con el padre y con el hermano». «¿Qué te han dicho?» «No acaban de creer lo que ha ocurrido. No sabían que Saverio salía de noche. Solo sabían que se pasaba el día leyendo los libros de su abuelo». «¿Qué libros eran?» «Los libros de un cabalista». «¿De uno de esos que se dedican a adivinar los números de las apuestas mutuas?», preguntó Fazio sorprendido. «No».
es otra cosa. Y de tanto leer acabó con la cabeza completamente trastornada. Una cabeza que ya había recibido un buen golpe con la muerte de su mujer y su hija. Hasta que un día se convenció de que si lograba convertirse en Dios, podría resucitar a las personas que amaba. Sí, pero aquel asunto de la contracción. Bueno, verás, Dios es tan grande que, para imaginarlo, tenemos que empequeñecerlo y entonces... No, señor doctor, no siga. Me está entrando dolor de cabeza. ¿Tiene que darme alguna orden? Sí. Esta misma noche se ha de vaciar el panteón de los Hostelino. No me fío de dejar los explosivos allí dentro con toda la gente que habrá en el cementerio. Mañana por la mañana compra 2 ramilletes de flores y ponlos. De acuerdo, así se hará. Al regresar a Marinela, a Montalbano no le apeteció ducharse y cambiarse. Había tomado una decisión. Había un avión que salía a las 7 y en el cual siempre se encontraba plaza. Necesitaba alivia. A las 10, como máximo, estaría en Bocadase. Pero ahora ya no tenía apetito. No tenía sueño. Fue a sentarse a la terraza. La noche era muy suave y no había ni una nube. Se puso a mirar un punto del cielo que él conocía. Justo en aquel punto, en cuestión de unas horas, el principio de la luz del día empezaría a abrirse paso en medio de la oscuridad.